Buenos días, estamos en el mercadillo de Rentería. Vamos a hacer la segunda pasada al mercadillo. Es tercer domingo de mes y estamos en horario de 8 a 3 del mediodía. Plaza de Juan Ignacio Gamón, Rentería. Ya hemos hecho la primera pasada al mercadillo, vamos con la segunda pasada. Tenemos gran afluencia de gente. Ahora mismo está bastante lleno el mercadillo. Vamos a seguir enseñando puesto por puesto. Que sepáis que estamos en el País Vasco, Rentería. En este mercadillo podéis encontrar gran variedad de artículos. Podéis encontrar bisutería, podéis encontrar cuadros, podéis encontrar juguetes, artículos de colección. Seguimos con el siguiente puesto. Bueno, seguimos con este puesto donde tiene juguetes de colección que ya hemos enseñado antes en el primer vídeo. Y vamos por aquí. Aquí esta chica tiene cositas variadas. Mirad esta rana, qué bonita. Y seguimos con este puesto. Por aquí. Tiene mucha pinta que no voy a comprar nada. Bueno, a ver si Pedro... Nunca se sabe, hoy hay muchas cosas de aquí, ¿eh? En el mercado. ¿Tú qué tienes de bueno, Pedro? A ver, cuéntame, ¿qué tienes de bueno? Lo puedo esperar Y si no tienes nada de bueno... Nunca se sabe. Vamos con el siguiente. Bueno, seguimos con uno de los puestos de música, el cual ya hemos enseñado antes. Este chico tiene bastante variedad de música y os puede recomendar bastante bien en cuanto a la compra de algún CD de música. Aquí tenemos discos, por aquí tenemos más discos y ahí tendríamos uno de los puestos variados. Y seguimos. Seguimos, como ya sabéis, estamos en el mercadillo de Rentería, tercer domingo de mes, en horario de 8 a 3, Plaza Juan Ignacio Gamón. Aquí tenéis libros que se suelen vender 5 euros, 1 euro, 10 euros, depende del libro. Me la toca la calva. Ay, perdón. Me la toca la calva. Y por aquí todos los artículos son 1 euro. Antes, si veis el primer vídeo, esta caja estaba llena y ya quedan 4 artículos a la venta. Antes tenían estas 2 cajas llenas de artículos y se ha vendido todo. Vamos con más puestos. Aquí también tenéis textil, zapatillas, podéis encontrar alguna cámara antigua. Y por aquí juguetes, ya sabéis que nos dedicamos a la colección de juguetes y peluches vintage. Aquí hay bastante textil. Tenemos bastante afluencia de gente ahora mismo, son las 12:30 de la mañana. Tenéis el primer vídeo en el canal. Vamos a ver si conseguimos pasar por aquí. Seguimos por aquí. A ver qué vemos por aquí. Aquí tenéis herramientas, algún cinturón, alguna correa. Y por aquí ya que llega la Navidad, artículos de Navidad. Si necesitáis alguna cosa. ¡Espera! Y vamos con uno de los puestos más grandes del mercado. Aquí podéis encontrar un poco de todo. Una alfombra tipo cuadro, estas alfombras son antiguas. Artículos de electrónica, herramientas, textil. Tenéis un poco de todo. Vamos a seguir por aquí. Como ya sabéis, tenéis el primer vídeo en el canal del día de hoy. Hemos hecho una primera pasada y tenéis el vídeo en el canal. Aquí tenéis bastante artículo variado. Vamos
por aquí. Es textil, chaquetas que se suelen vender entre 5 y 10 euros. Por aquí zapatillos que también se suelen vender entre 5 y 10 euros. Y tenemos por aquí bastantes juguetes. Como ya sabéis, nos dedicamos a la colección de juguetes y peluches vintage. Hoy no hemos visto nada interesante, así que hoy pasaremos de hacer un cazajuguetes. Por aquí tenéis más artículo variado. Tendréis un vídeo en el canal donde enseñamos nuestro puesto, ¿vale? Todo lo que hemos traído hoy a la venta. Nosotros también vendemos artículos variados entre 1 y 10 euros. Aquí tenéis más cosas, vamos a seguir. Vamos por allí. Vamos por aquí. Tenemos unos 80-90 puestos de bastante variedad de artículos. Por aquí bisutería. Mira, para los coleccionistas de pins. Estos son pins antiguos. Estos son los pins que valen, no los que ahora se encuentran. Y podéis encontrar también monedas. Este señor se dedica a archivar monedas y podéis encontrar bastantes monedas diferentes. Algunas están seleccionadas y otras no. Vamos, seguimos con más puestos. Vamos con otro puesto. Podéis encontrar mochilas y bastantes cosas diferentes. Y textil, tenéis chaquetas entre 1 y 10 euros, se suelen vender las chaquetas. Por aquí tenemos ya bastante afluencia de gente, son las 2:30 de la mañana. Tenéis pesetas, anillos, navajas. Para los coleccionistas de cámaras antiguas o algún tipo de cámara también podéis encontrar artículos de electrónica y cámaras. Luego miraremos este teléfono, que necesitamos un teléfono antiguo para hacer uno de nuestros inventos. Seguimos por aquí. Aquí uno de los puestos que tiene bastante material. Bandejas 1 euro, 2 artículos 1 euro, 5 artículos 1 euro. Y vamos por aquí. Aquí tenemos un puesto que tiene textil, este lo vamos a pasar un poco más rápido. Y aquí podéis encontrar también ropa. Estas son camisetas de deporte, luego podéis encontrar chaquetas de traje, alguna chaqueta vintage. Y vamos por aquí. Aquí también tenéis bisutería. Hemos hecho una primera pasada de mercadillo que lo tenéis en nuestro canal, donde enseñamos un poco las cosas más al detalle. Madre mía, debíamos de poner todo. Vamos por aquí. Aquí tenéis otro puesto de textil. Aquí libros. Estos libros se suelen vender entre 1 y 10 euros. Para la gente que os gusta leer, podéis encontrar bastantes libros. Y aquí tenéis una mujer que vende libros a 1 euro. Todos los libros a 1 euro. Hay bastante variedad de libros. Seguimos por aquí. Como ya sabéis, estamos en el mercadillo de Rentería, el tercer domingo de mes, en horario de 8 a 3. Nos vamos a despedir con este último puesto, que podéis encontrar cómics. Aquí algún puzzle antiguo, más cómics.
Y por aquí también más cómics. Bueno, y nos despedimos. Esta es la última pasada que vamos a hacer hoy al mercadillo de Rentería. Estamos tercer domingo de mes, en noviembre. Y dentro de poco subiremos el vídeo. Un saludo, recicladores.